Bueno, pasamos a la siguiente charla, titulada Computación científica en la nube, impartida por Álvaro López García. El doctor López García es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cantabria. Es doctor en Ciencias, Tecnología y Computación de la Universidad de Cantabria y ha participado en diferentes proyectos de la Unión Europea de computación distribuida, liderando las tareas de desarrollo de computación cloud. Antes de comenzar, otra vez, debo volver a indicar que esta conferencia va a ser grabada y distribuida en alguno de los medios de difusión digital de la Escuela Superior de Informática. En aquellos casos en los que participéis realizando preguntas o comentarios, estos serán grabados. Podrán ser reproducidos, salvo que indiquéis lo contrario en el momento de efectuarlos. Bueno, puedes empezar. Vale. Bueno, pues ponme por este lado. Bien, gracias. En primer lugar, gracias por haberme invitado a venir. Creo que estas iniciativas son, la verdad, muy interesantes para los estudiantes. Yo me pongo la piel de cuando yo era un estudiante y la verdad que me hubiera gustado que en mi facultad se hubieran organizado este tipo de charlas en las que nos explicaban un poco, bueno, pues las cosas nuevas que van surgiendo, nuevos modelos de computación, nuevas oportunidades, sobre todo pues para posicionarnos un poco de cara al mercado laboral. Como bien has dicho, trabajo en el Instituto de Física de Cantabria, somos un centro mixto de la Universidad de Cantabria y el Consejo Superior de Investigaciones y nos dedicamos, es un centro de física, pero yo trabajo dentro del grupo de computación avanzada y de ciencia y nos dedicamos en primer lugar a dar soporte a grupos de investigación dentro del instituto, pero no solo, también a nivel europeo y a nivel mundial. Nos dedicamos a darles soporte de computación para sus necesidades. Bueno, operamos varias infraestructuras, un batch system que está dedicado a procesado por lotes, un nodo de supercomputación dentro de la red española de supercomputación y también nos dedicamos pues, bueno, a explorar otra serie de modelos de computación que pueden ser útiles, creemos pueden ser útiles para incorporar a este catálogo de servicios para hacerles la vida en el fondo más fácil a estos científicos. Desde hace ya bastantes años la computación en la nube, el cloud computing ha surgido y muchos usuarios nos pedían, oye, ¿y esto del cloud no nos puede ser útil? Así que hemos empezado a abordarlo y a ofrecerlo. Normalmente, la verdad, al menos por la experiencia también en nuestro centro, mucha gente desconoce que hay otra parte mucha gente que estudia informática, la Facultad de Informática de la Universidad de Cantabria es lo mismo, desconoce que hay más informática aparte de la consultoría, aparte de la empresa, y hay muchísima informática en la computación científica, y hacen falta muchos informáticos para ayudar a adaptar los procesos, adaptar los programas, y cambiar un poco la mente de estos usuarios. Y creo que esto es interesante saberlo, porque por ejemplo nosotros muchas veces en ofertas de trabajo no hay candidatos, hay un candidato, dos candidatos, y bueno, aparte es un campo en el que estamos normalmente innovando bastante, tratando con tecnologías bastante punteras. Bueno, mi charla se va a apoyar bastante en lo que ha dado Nacho, ha sido la verdad de bastante utilidad porque ha explicado bastantes conceptos que yo voy a reiterar un poco aquí, pero desde otro punto de vista completamente distinto, porque es la computación científica. Aquí no hablamos de costes porque los usuarios científicos no pagan por usar estos recursos, sino que hablaremos de otras cosas. Bueno, daré una pequeña introducción, luego veré los retos tecnológicos que supone la computación científica en el cloud. Os explicaré algunos casos de uso, tanto casos de uso que han tenido éxito como casos de uso que no han tenido tanto éxito y por último os hablaré de algunas iniciativas europeas en las que estamos involucrados, proyectos europeos para dar cloud computing a usuarios científicos. Bueno, en primer lugar, como bien ha dicho Nacho, la definición de cloud computing es un modelo que al final lo que nos tenemos que quedar realmente, las características, es que es un acceso bajo demanda a recursos, los recursos que sean. Pueden ser recursos de computación, recursos de almacenamiento, un recurso puede ser una aplicación, un software, etc. Esos recursos normalmente son abstraídos por medio de la virtualización. Todo esto se realiza a través de la red, de forma elástica, de forma flexible. La infraestructura está compartida por varios usuarios
y bastante importante también el pago por uso. No voy a extenderme mucho más porque lo he explicado de forma bastante clara. Los modelos de servicio, de nuevo, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Como bien ha dicho, los tres perfiles a los que está orientado, el Infrastructure as a Service, el de más bajo nivel, a los administradores de sistemas, Platform as a Service a los desarrolladores y el Software as a Service a los usuarios finales. Aquí me quiero detener porque nosotros realmente ahora mismo, en este punto en el que estamos, los recursos cloud que estamos ofreciendo a los usuarios científicos casi siempre han sido Infrastructure as a Service, porque los usuarios pensaban que este modelo les podía resultar útil, pero al final se han encontrado con una barrera de acceso, porque como bien se ha explicado en la charla anterior, tienes que tener un conocimiento de la infraestructura que vas a utilizar, es decir, tu perfil tiene que ser un administrador de sistemas. No puede ser un usuario final que de repente tenga que administrar su red, administrar sus máquinas, actualizar las aplicaciones, el kernel, la vulnerabilidad y demás. Ahora estamos tratando de evolucionar hacia un modelo de plataforma para que los usuarios puedan utilizar pues, bueno, una serie de librerías o demás para realizar su computación, o de software as a service. De todos modos, aquí estamos todavía muy por detrás de la empresa, evidentemente porque no hay tanto dinero detrás, pero es a lo que se está tendiendo, es decir, a no ofrecer infraestructuras as a service a los usuarios, sino más bien plataformas o software que pueden utilizar de forma más directa. En cuanto a los modelos de despliegue, creo que lo ha pasado un poco por alto. Se distinguen normalmente 4 tipos de cloud: cloud público, es decir, el que está abierto a todo el mundo, ya sea de forma gratuita o de forma de pago. Suelen ser los clouds comerciales, que están operados por terceras personas. Un cloud privado, que es operado para una única organización, pero no tiene por qué estar operado por la organización, ni tiene que ser porque es el propio de la organización. Un cloud community, que está abierto a una comunidad, no a todo el mundo, o un cloud híbrido que pueden ser varias partes. Durante esta charla lo que yo me voy a referir sobre todo son a un cloud de comunidad, un cloud community, que son propios de diferentes organizaciones, como por ejemplo en nuestro caso el CSIC, como por ejemplo el CESGA, el BSC, la Universidad Complutense. Diferentes organizaciones tienen sus propios cloud, y esos clouds los ofrecen a una serie de comunidades, en este caso como una comunidad científica. El CSIC no solamente está cerrado al CSIC, sino que acceden grupos, como veremos luego, de toda Europa, de todo el mundo, pueden acceder allí, pero normalmente a lo que me voy a referir aquí es una infraestructura que está operada por una organización, es decir, no un cloud público. No os voy a hablar de Amazon, no voy a hablar de Google, no voy a hablar de Microsoft, etc. Un caso especial del modelo de despliegue es el cloud federado, en el que tenemos varios proveedores cloud que operan, se ponen de acuerdo para operar de una forma más o menos cooperativa, según una serie de ciertos estándares que puedan funcionar más o menos, de forma que ofrezcan un acceso uniforme a diferentes proveedores. Esto lo voy a explicar más adelante, porque varios proyectos europeos a lo que están tendiendo es a este tipo de cloud. Bueno, esto por lo que respecta al cloud. Por lo que respecta a la computación científica, me suele gustar esta definición, que dice que es la intersección de las matemáticas, la ciencia de la computación y el modelado para solucionar problemas científicos. Realmente lo que es la computación científica, así a grandes rasgos, es el utilizar técnicas de computación, modelos de computación, para solucionar los problemas que tenemos en la ciencia y en la ingeniería. Hoy en día, yo creo que es muy raro encontrar un campo de la ciencia y la ingeniería que no se apoye en la computación científica, y cada vez más y más, cada vez se está utilizando más y más. ¿Por qué? Pues porque es mucho más ventajoso, por ejemplo, simular algunos sistemas en un ordenador con un laboratorio, es mucho más ventajoso simular la aerodinámica de un nuevo prototipo de vehículo a través de un ordenador, en vez de construir un prototipo, meterlo en el túnel del viento y ver que no funciona por ningún lado. Entonces nos podemos ahorrar muchos, por ejemplo, el prototipado de diferentes cosas. Lo podemos primero modelar, lo podemos simular temas de física de fluidos, podemos simular trayectorias de estrellas, trayectorias de satélites, muchísimas cosas.
Es por ello que bueno, la computación científica abarca muchísimos paradigmas de computación. Esta pirámide que se suele utilizar muestra el ecosistema de la computación científica, en la que en la base tenemos pues bueno, los ordenadores personales de los científicos que utilizan en su día a día. En un nivel más alto, más especializado, pero también más potente, menor en número, tenemos diferentes clústeres que son operados por instituciones de investigación, por universidades, que tienen una cierta entidad pues bueno, para poder comprar, mantener y ofrecer ese tipo de servicios. Y por último, en la cúspide de la pirámide tenemos los centros de supercomputación, que normalmente son operados a nivel nacional, son muy especializados, evidentemente son más caros y mucho más potentes. Aquí en el centro tenemos los grids, que están aquí un poco fuera porque realmente es la composición de diferentes clústeres, diferentes infraestructuras de computación e incluso computadores personales, de forma que nos ofrecen de forma agregada acceso bueno, a más potencia de cálculo que la que nos podría ofrecer un único clúster. Por tanto, bueno, la computación científica necesita una gran capacidad de computación porque cada vez se está utilizando más y más, cada vez los científicos, las empresas y demás utilizan más técnicas de computación para realizar sus tareas. Necesita acceso a recursos de alto rendimiento, es decir, si necesitamos para realizar una computación, pues necesitaremos una red de baja latencia. Si tenemos una computación que está muy limitada por el acceso a los datos, necesitaremos un acceso a datos de alta velocidad. Por otra parte, necesita flexibilidad, pues porque bueno, las aplicaciones científicas muchas veces cambian, hay un parche, una nueva versión, un nuevo código, un nuevo algoritmo y necesitan de una cierta flexibilidad para poder desplegar esa aplicación en el entorno en el que luego se va a ejecutar. Necesitan de un entorno colaborativo porque bueno, la ciencia no se desarrolla únicamente en un único centro de investigación, la ciencia hoy en día cada vez es más global, con Internet es más y más global, entonces necesitan de un entorno colaborativo. En este contexto, por ejemplo, el GRID ha sido un gran paso adelante, el GRID y la ciencia, aunque ha sido un gran paso adelante para crear un entorno colaborativo bastante rico en el que la gente ha podido colaborar de una forma bastante efectiva, compartiendo datos, poniendo datos a disposición de otros grupos de investigación de forma prácticamente automática y demás. Por último, necesita de sistemas pues, que estén disponibles, es decir, si tengo un deadline para realizar una publicación para dentro de unos meses, necesitaré acceso a recursos de computación ya. No puedo esperar 2 años a ese acceso, tienen que ser fiables, porque si una computación dura una semana y la máquina se cae, se apaga, se va la luz, se va la red, a los 6 días pues puede haber perdido todo el trabajo. Y tienen que ser seguros, porque, por un lado, un investigador puede no querer que sus datos sean públicos hasta que haya publicado su investigación, o, por ejemplo, porque puede haber temas de privacidad, en el que, por ejemplo, estemos haciendo investigación con imágenes médicas y necesitando una cierta seguridad por temas de privacidad. Con todo este contexto, ¿tiene sentido la computación científica en la nube? Es decir, con todo lo que hemos visto en la primera charla y con esto poco que os he explicado de ahora, ¿tiene éxito? Hemos visto que el cloud computing tiene ya un gran éxito en la industria, es decir, hoy en día es indudable que el cloud ya no es una moda, sino que es una realidad. Las empresas cada vez se están moviendo más y más al cloud y hoy en día ya se considera que el cloud tiene el potencial de poder alterar la ciencia, de poder alterar la computación científica. Algunos modelos de computación que existen ya hacen uso de algunas de las características que se han explicado del cloud, como por ejemplo el pago por uso. En el grid, pues tú utilizas tantas horas y pagas, en teoría, no pagas, pero bueno, se te dice que has utilizado X horas, no tienes por qué estar, no se realiza una tarificación por bloques, sino por horas. El grid también nos permite un acceso a sistemas de computación distribuidos y heterogéneos, como nos puede permitir el cloud computing. Sin embargo, hay otras expectativas que se han creado en torno al cloud computing dentro del campo científico, como por ejemplo es la mayor flexibilidad, que nos permite desarrollar entornos personalizados en el que un usuario puede desplegar su propio sistema operativo con la aplicación que quiere, cómo y cuando quiere. Para que tengáis un ejemplo, en la infraestructura grid europea, que es EGI,
que opera unos 600.000 cores más o menos. Solamente hay 3 sistemas operativos y los 3 son diferentes distribuciones Linux basadas en Red Hat, es decir, Red Hat Enterprise, CentOS y Scientific Linux. Eso quiere decir que si tú en tu centro de investigación tienes una máquina con Debian, por ejemplo, o con Ubuntu y tienes todo tu software allí instalado, vas a tener que coger tu aplicación, portarla al grid y ejecutarlo allí. Y eso, que puede resultar una tarea fácil, pues no lo es. No lo es porque tienes que hacerlo de forma distribuida, muchas veces necesitas la colaboración de los administradores y sistemas para instalar alguna librería que puede no ser compatible con librerías que hay instaladas en la máquina, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que si aún así tú consigues también desplegar tu aplicación en un grid, por ejemplo, en un entorno de HPC, y de repente hay una actualización, vas a tener que volver a pasar por el mismo proceso. Por nuestra experiencia, una de las mayores barreras de la adopción del grid por los usuarios, aparte de dificultades de acceso y demás, es la flexibilidad. Es decir, muchos usuarios no tienen ni la capacidad ni a lo mejor los conocimientos de portar su aplicación a un entorno concreto que está impuesto por el proveedor de servicios o por la infraestructura. Sin embargo, en el cloud esto desaparece porque cada uno es libre de desplegar la distribución, el sistema operativo y la aplicación que quiere. Los costes más reducidos, es decir, si tú tienes acceso porque tu universidad, tu grupo de investigación, tu facultad tiene una infraestructura de computación, pues podrás acceder a ella, pero si no lo tienes y necesitas computación, tienes varias opciones: tratar de acceder a alguna de las infraestructuras europeas o de nivel nacional que hay, que te pueden dar acceso, o comparte tu propia infraestructura. Como hemos visto antes, esta infraestructura puede que no la estés utilizando durante todo el tiempo. La variabilidad de la que hablaba Nacho. Si tu infraestructura necesitas porque necesitas realizar una simulación, pero a lo mejor no vuelves a realizar otra simulación hasta dentro de X meses, pues no te va a merecer la pena gastarte varios miles de euros en comprar un servidor, comprar una infraestructura de red, pagar electricidad, pagar el personal técnico que lo mantenga y demás. Esto tiene bastante que ver con el acceso bajo demanda y el autoservicio, es decir, gente que no tenga infraestructura puede acceder mañana a una infraestructura de computación, todo lo potente que se pueda permitir pagar durante unas horas, unos meses, unos días, y luego apagarla. Elasticidad, esto quiere decir que si necesito más potencia de cálculo, puedo escalar hacia arriba, o si necesito menos potencia de cálculo, puedo escalar hacia abajo, no tengo que realizar una estimación de lo que necesito o no. Podemos ejecutar modelos de aplicación no convencionales. Podemos, por ejemplo, un caso de uso que estamos utilizando nosotros, es un caso de uso que están haciendo simulaciones con agentes mediante contenedores, en el que un agente de repente aparece, es un container, realiza una serie de tareas, desaparece, vuelve a aparecer por otro lado. Eso en un batch system, por ejemplo, en un sistema de colas, es complicado realizar. Y por otro lado, hay unas expectativas que no son del cloud, pero que sí se esperan del cloud de los procesos científicos, que es la interoperabilidad y la federación. Es decir, el grid es un sistema más o menos interoperable en el que podemos acceder a diferentes proveedores y podemos acceder de una forma interoperable. Sin embargo, en el cloud, diferentes proveedores tienen diferentes APIs, diferentes formatos de virtualización, y esto no es una realidad. Sin embargo, hay una expectativa por los usuarios. Con todo esto, de todos modos, el cloud no es un modelo que pueda satisfacer todos los casos de uso, es decir, el cloud no va a venir a sustituir al grid computing, ni a los sistemas de colas, ni al HPC en absoluto. Por ejemplo, grupos de computación, grupos de investigación, como por ejemplo el LHC en Ginebra, habréis oído hablar de él, pues el Worldwide LHC Grid, por ejemplo, tiene unos requerimientos de computación muy específicos. Saben, vamos a computar tantas horas de CPU en tantos años, hemos organizado una infraestructura. No les compensa cambiarse al cloud porque saben que lo que compren lo van a amortizar al 100%, y si tuviesen acceso al 150% lo amortizarían. No tiene sentido que ellos se muevan al cloud porque tienen una demanda fija que saben que van a amortizar. Pero, por ejemplo, como veremos más adelante, hay otros usuarios que tienen mucha variabilidad, los usuarios que llamamos el long tail of science, es decir, el gran parte de grupos de investigación que no tienen acceso a infraestructuras de computación, ni tienen acceso ni tienen personal que a lo mejor sea capaz
de gestionar esas infraestructuras, como por ejemplo sí que puede ser el LHC, que tienen acceso variable, que necesitan unas horas de computación, unos días de computación ahora, a lo mejor dentro de una semana, dentro de unos días. Es un modelo que sí que puede satisfacer ese caso de uso. Bien, hasta aquí todo muy bonito, pero hay una serie de retos tecnológicos, algunos son más desafiantes, otros son mucho más naif, pero que hay una serie de retos tecnológicos que nosotros hemos visto después de soportar de dar soporte a diferentes casos de uso. Hemos visto que hay una serie de retos que es necesario abordar para que la computación científica pueda hacer un uso eficiente realmente del cloud. He agrupado en estos tres grupos. Por una parte tenemos los retos de usabilidad, por otra parte los retos de obtención y planificación de recursos y por otra parte la federación e interoperabilidad. Respecto a la usabilidad, básicamente lo pongo aquí porque realmente hasta el día de hoy lo que los usuarios nos demandaban mucho un acceso a Infrastructure as a Service. Pensaban que el cloud como Infrastructure as a Service, lo que les daba Amazon, iba a ser la panacea, y hemos visto que no es así. ¿Por qué? Porque necesitan personal cualificado que pueda manejar esos sistemas. Es decir, puede ser que alguien pueda desplegar un sistema de colas en un Infrastructure as a Service y dar acceso a su grupo de investigación, pero hay muchos grupos que no, que se han visto desbordados cuando, muy bien, quieres acceso, pues te damos acceso a esta infraestructura, pero no son capaces de manejar las aplicaciones, ni instalar las aplicaciones. Entonces, a lo que se está tendiendo ahora, evidentemente, pues es a desarrollar modelos y plataformas platformas as service y software as a service para dar acceso a esos usuarios. De todos modos, hay así una serie de usuarios que con el Infrastructure as a Service, el modelo de infraestructura como servicio, pueden utilizarlo, pero nos han demandado, por ejemplo, diferentes catálogos de aplicaciones, es decir, de forma que un usuario, tenga una aplicación que siempre tenga que hacer clic y la aplicación se levante un ordenador con MATLAB, por poner un ejemplo. Esto tiene bastante que ver con la contextualización de máquinas virtuales, de forma que el usuario puede decir, no, pero yo no quiero este MATLAB, sino que quiero este otro MATLAB. Pues a lo mejor no es escalable el que tú tengas 20 imágenes con diferentes aplicaciones instaladas, sino que tengas una única y se contextualice cuando la máquina se arranque. De todos modos, esto, como os digo, está evolucionando en ofrecer plataformas as a service y software as a service, con lo cual estos problemas de usabilidad cada vez estarán menos presentes. Por otra parte, tenemos los problemas de planificación y obtención de recursos. ¿Por qué? Porque la planificación en las diferentes distribuciones cloud hoy en día está basada más o menos en la obtención inmediata de los recursos. Es decir, alguien pide unos recursos, si se le pueden dar, vale, si no se le pueden dar, hay un error. Los algoritmos están basados normalmente en un ranking de los recursos, es decir, los recursos físicos que nos pueden proporcionar los recursos virtuales se ordenan y al final pues habrá un ganador o dos que serán los que se seleccionan. No hay colas y los usuarios científicos están muy acostumbrados a los sistemas de colas, o las peticiones se encolan durante un periodo de tiempo muy corto. Quiere decir que si en ese periodo de tiempo no se es capaz de satisfacer la petición, la máquina en la petición acabará en error. Hay algunos servicios adicionales que gestionan el encolado, pero no entran dentro del modelo IaaS. Y por otra parte, hay un particionado estático de los recursos, y esto quiere decir que los usuarios que tengan acceso a la infraestructura va a tener poca flexibilidad porque tendrán una cuota fija a la que acceder, y por otra parte, para nosotros como proveedor de servicios, esto supone un problema, básicamente porque los recursos van a estar infrautilizados. En un centro de datos cuyo objetivo sea dar recursos de computación científica, lo que se tiende es a la utilización completa de los recursos, es decir, como nosotros no cobramos por el uso, lo que queremos que esté utilizando es el 100% de los recursos. Si tenemos que particionar de forma muy estática los recursos para dar acceso a un grupo o a otro, esos recursos puede que haya un momento en el que la demanda sea baja para un grupo, pero sea muy alta para otro, y estamos infrautilizando los recursos, porque estamos haciendo que diferentes usuarios no puedan entrar solamente porque tenemos recursos reservados para alguien que en ese momento no lo está utilizando. La infrautilización de los recursos en un centro de datos científico, digamos, es algo que no es deseable.
Todo esto tiene que ver con que las aplicaciones científicas y los workloads científicos las aplicaciones científicas son de una naturaleza un poco única, digamos, no tienen nada que ver con una aplicación empresarial, entonces tiene una serie de requerimientos que también son únicos. Por poner algún ejemplo de los datos, de los problemas que hemos visto, por un lado, tenemos la coasignación de instancias. Un cálculo que sea paralelo va a necesitar que, por ejemplo, las máquinas virtuales se levanten todas al mismo tiempo, las máquinas virtuales, containers, como queramos llamarlo. Las máquinas virtuales se levanten todas al mismo tiempo, porque si no, no va a poder iniciarse el cálculo. Esto hoy en día ningún algoritmo dentro de las distribuciones cloud lo tiene en cuenta. Tiene bastante relación con el punto que tengo aquí debajo, que es la reducción del tiempo de arranque. Cuando tenemos que lanzar una máquina, pues bueno, la imagen de la máquina, el disco de la máquina puede estar almacenado en un catálogo, se tiene que transmitir a los diferentes nodos físicos, tiene que arrancar, o la imagen puede estar distribuida por red, con lo cual puede ser que una máquina arranque en un tiempo X y la máquina siguiente arranque en el tiempo X más 30 segundos. Y eso, si necesitamos coasignación, por ejemplo, es un problema bastante grande. Si tenemos en cuenta que las peticiones de un usuario normalmente van a ser grandes, pueden ser 10, 20, 30, 40, 200, 1000, 2000 máquinas, y tenemos que transmitir varias imágenes de un punto central, por ejemplo, pues claramente tenemos un cuello de botella y esto hará que tarde mucho tiempo. Por otra parte, tenemos la previsibilidad o la variabilidad del rendimiento. Como bien se explicó en la charla anterior, el cloud muchas veces se observa una variabilidad en el rendimiento porque estamos ofreciendo máquinas virtuales que corre sobre diferente hardware, o una máquina virtual que puede estar corriendo con otra máquina virtual y pueden estar compitiendo por los recursos. Esta variabilidad del rendimiento en el campo científico es un problema bastante grande, porque lo que una persona puede pensar que tarda en correr 1 hora, le puede tardar en correr 2, 3, 5, y no solamente eso, sino que si tenemos dos máquinas iguales, por ejemplo, haciendo un cálculo en paralelo y una va muchísimo más lenta que la otra, podemos encontrarnos con problemas. Por otra parte, la planificación pues, tendría que tener en cuenta esto que estoy diciendo, que dos máquinas virtuales que realicen, por ejemplo, un uso muy intensivo de entrada y salida en el disco no vayan a la misma máquina porque una va a perjudicar a la otra o las dos se van a perjudicar entre ellas. Hay que implementar mecanismos de migración, por ejemplo, para eliminar esa competición, pero primero la planificación tiene que darse cuenta de esto. Por otra parte, el acceso a hardware especializado, es decir, como os decía antes, si tenemos dos máquinas que van a realizar cálculos en paralelo, la red que necesitan utilizar tiene que ser una red de baja latencia, como por ejemplo InfiniBand, como por ejemplo una red a 10 gigabit, o pueden ser máquinas que necesiten acceso a GPUs para realizar según qué cálculos. Esto hay que también tenerlo en cuenta dentro de la planificación. Por otra parte, la planificación basada en el acceso a datos tiene mucho que ver con lo anterior. Acceder a unos datos que están a través de la red desde una máquina puede ser mucho más lento que desde otra máquina simplemente porque tiene que dar más saltos en la red. O, por ejemplo, porque la red en la que está una máquina no tiene una salida a 10 gigabits, sino que tiene una salida a gigabit. O, por ejemplo, porque unas máquinas tienen conexión InfiniBand sobre un sistema de ficheros determinado o demás. Todo esto son cosas que hoy en día en los batch systems, en los sistemas HPC se tienen en cuenta, pero que en el cloud no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque bueno, muchos de estos requerimientos en el mundo empresarial no tienen sentido. Y todo esto al final se resume en que hay que implementar unas estrategias de planificación avanzadas. Nosotros en nuestro grupo estamos mirando bastante este tema porque vemos que es uno de los obstáculos realmente para poder ofrecer un servicio cloud a los usuarios científicos y poder implementar sobre todo platform as a service o software as a service encima de nuestra infraestructura cloud de forma eficiente, porque los mecanismos de planificación están todavía sin desarrollar. Como os digo, la planificación es muy simple, no se maximiza el uso de los recursos, no existe esa flexibilidad de poder dar acceso a unos usuarios oportunistas, por ejemplo. Por ejemplo, un caso de uso bastante bueno es las spot instances que se comentaban antes, en el que tú puedes lanzar una serie de máquinas en un cloud comercial como Amazon a una fracción del precio original. Tú haces una subasta, un mercado en el que el precio fluctúa y tú puedes decir, yo estoy dispuesto a pagar tanto. Tus máquinas corren siempre y cuando ese precio no suba. Si el precio sube
y es mayor de lo que tú estás dispuesto a pagar, tus máquinas se apagan. Eso para nosotros es un modelo bastante interesante porque nos permitiría hacer un uso oportunista de los recursos. Con uso oportunista me refiero que hay gente que simplemente, hay grupos de investigación que necesitan realizar cálculos en un largo periodo de tiempo y les da igual tardar una semana que tardar una semana y media, un mes, y lo que quieren es llenar recursos. Lo que quieren, por ejemplo, un uso oportunista de los recursos, os suena el LHC at Home o el SETI at Home, este tipo de programas que tú instalas en tu ordenador y cuando el ordenador no se está utilizando, computa, realiza una serie de tareas y manda los resultados. Bueno, pues del mismo modo se está estudiando hoy en día el uso de recursos cloud en las infraestructuras cloud europeas que hay, de uso oportunista, es decir, cuando los recursos no se están utilizando, yo lleno esas máquinas con computación, por ejemplo, del LHC, lo lleno, pero tiene que haber una forma de que cuando llegue un trabajo de una máquina virtual, una petición con mayor prioridad, por ejemplo, porque sea un trabajo interactivo de alguien que necesita analizar unos datos, ese trabajo interactivo sea capaz de desalojar las máquinas virtuales que están haciendo ese uso oportunista y entrar. Esto es lo que normalmente en un sistema de colas pues se hacía con un trabajo que era el preemptor, que paraba el trabajo preemptive, la máquina entraba, computaba y luego volvía a arrancar. Bueno, pues todo este tipo de estrategias más avanzadas hoy en día no existen. Y aparte, un scheduling tipo pues el que se hace en los sistemas de colas, que nos permite construir workflows más complejos con dependencias y demás, aunque hoy en día ya existen sistemas de orquestación de recursos de infraestructura, pues por ejemplo el Infrastructure Manager que lo desarrolla la Universidad de Valencia o HIT para, por ejemplo, OpenStack, que nos permiten desarrollar este tipo de workflows. Por otra parte, tenemos otros retos tecnológicos que son la interoperabilidad y la federación. Los usuarios científicos hoy en día tienen acceso a diferentes infraestructuras de computación que están distribuidas de forma global y que tienen un acceso más o menos homogéneo, ¿no? ¿Qué es una federación? Primero, una federación de recursos, es decir, es un grupo de proveedores de recursos que nos proveen recursos de computación, de red, de almacenamiento, que operan de forma más o menos cooperativa, basándose en un conjunto de estándares o de procedimientos acordados, digamos, ¿no? ¿Qué valor nos ofrece una federación? Bueno, pues una cooperación entre diferentes proveedores, es decir, un proveedor de, por ejemplo, el CESGA de Galicia y nosotros en Cantabria, estamos dentro de EGI y si nosotros no podemos satisfacer la demanda, podríamos derivársela a ellos, por ejemplo, de forma transparente, es decir, podríamos superar nuestras limitaciones de infraestructura derivando las peticiones que no somos capaces de satisfacer a otros sitios. Las comunidades de usuarios pueden acceder a varios proveedores de una forma uniforme. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero acceder a un sitio cloud que esté en Alemania, porque yo vivo en Alemania y la conexión de red simplemente es más rápida, voy a poderlo hacer, pero que alguien de mi misma comunidad, porque vive en España, pues acceda a un cloud en España porque la red es más rápida, por ejemplo. Es posible mover la computación cerca de los datos. Si los datos se están generando en un sitio determinado, podemos mover la computación donde están los datos en vez de mover los datos dentro de la computación. Es mucho más costoso mover datos a través de la red que mover simplemente la computación donde los datos. Y por otro lado, la federación es muy interesante y en Europa se está apostando muchísimo por ello porque creamos una red colaborativa de centros en lugar de un único lugar centralizado. Es decir, en lugar de haber una única infraestructura de computación en España, hay diferentes infraestructuras de computación, se crea valor añadido, se potencian las economías locales porque, bueno, creamos conocimiento en los sitios donde hay estos centros de cálculos y demás. Pero la federación tiene una serie de ventajas, como estas que os he dicho aquí, pero tiene una serie de retos. La más grande, la más común, es la falta de una API común entre diferentes proveedores y diferentes distribuciones cloud. Hay varios estándares, pero ninguno funciona. Estamos trabajando en ello, pero realmente es una tarea ardua el desarrollar un estándar cloud que sea capaz realmente de funcionar de una manera aceptable. Por otro lado, tenemos la parte de información, es decir, diferentes proveedores tienen diferente información, me refiero a diferentes tipos de máquinas soportadas, diferentes imágenes que se pueden lanzar,
diferentes grupos que podrán acceder o demás. Hay un reto que es cómo publicar esta información de una manera estructurada, de forma que los usuarios puedan consumirla de una forma más o menos fácil. Por otro lado, tenemos la portabilidad, es decir, no solamente tenemos el problema de cómo acceder de forma uniforme, qué API utilizamos, sino cómo lo que tengo corriendo en un proveedor me lo puedo llevar a otro sitio y si me lo puedo llevar. El lock-in que se comentaba en la charla anterior, no solamente eso, sino que aparte tenemos que tener en cuenta que muchas tecnologías de virtualización, tenemos KVM, tenemos Xen, tenemos Hyper-V, tenemos VMware, tenemos containers, pero para containers tenemos Docker, tenemos LXC, tenemos OpenVZ. Todo esto hace que si somos capaces de mover una máquina, o sea, extraer una máquina y moverla a otro sitio, es otro reto. Por otra parte, el tema de accounting, es decir, cómo todo este pago por uso que hemos visto, cómo realizar un pago por uso pero realmente a nivel global. Es decir, cómo en la infraestructura, en la federación, si un usuario está accediendo a la federación, cómo se puede realizar este pago, este accounting de forma global. Y por otra parte, la autenticación y autorización, es decir, por un lado, cómo el usuario puede utilizar unas únicas credenciales para acceder a varios sitios, y por otra parte, cómo los proveedores de recursos son capaces de consumir esas credenciales, porque la credencial de alguien del CSIC puede ser totalmente diferente de alguien del CNRS francés, por ejemplo. Esto, de todos modos, lo desarrollaré un poco más adelante cuando hable del Cloud Federado Europeo. Bueno, rápidamente unos casos de uso que hemos corrido en el IFCA para que veáis qué tipos de casos de uso realmente se han ejecutado en el cloud y no. Por un lado tenemos Proof, como os dije, nosotros somos un centro de física y Proof es una herramienta que utiliza la comunidad de física de altas energías, la comunidad que está en el LHC, para el análisis de datos. Las últimas fases del análisis de datos tienen una cantidad ingente de datos y lo que hacen es extraer diferentes plots, diferentes medidas con esta herramienta que se llama Proof. El acceso es interactivo y es de duración limitada. ¿Qué quiero decir con que es interactivo? Que si os fijáis, no es una computación constante. Esto son las peticiones durante 3 años, creo que son, y es en picos. Es decir, mañana tenemos un deadline, nos ponemos todos a trabajar, pero de repente aquí pues no tenemos nada que hacer, no se utiliza y demás. Como veis por aquí, que fue, creo recordar, cuando se descubrió el Higgs, estaba todo el mundo trabajando. Estos son número de peticiones por día. Y de duración limitada, es decir, esto es la duración de las tareas de Proof que se han ejecutado todo esto se ha ejecutado en un batch system que estaba muy específicamente configurado para que esto pudiese correr. Las peticiones, como podéis ver, estos son 2 horas, 3.600 segundos, estos son 7.000 segundos. Como podéis ver, casi todas las peticiones están por debajo de 2 horas. Esto realmente es ideal para un acceso cloud, es decir, si esto nosotros en un batch system implica que tiene que estar configurado de tal manera que somos capaces de desalojar otras tareas para dar acceso a ellos. Sin embargo, este modelo de acceso pues, puede parecer ideal para el cloud. Sin embargo, hemos tenido 2 problemas. Uno es cómo acceden estos usuarios a los datos que ya tienen en otras infraestructuras que no saben nada de cloud. Es decir, estamos hablando de que están accediendo a varios cientos de terabytes de datos que están almacenados en otro sistema que no tiene nada que ver con el cloud. Es decir, esto nos supuso un problema bastante grande. Y por otro lado, la reserva de recursos, es decir, lo que os comentaba antes, estos usuarios que necesitan acceder al cloud de forma tan interactiva, teníamos que tener unos recursos reservados para ellos. Otro caso de uso es un modelado de la calidad del agua que se desarrolló dentro de un proyecto Live con una pyme que colabora con nosotros que se llama Ecohidros, y es el modelado de la hidrodinámica y la calidad del agua en un embalse, el embalse de Cuerda del Pozo, que está en Soria. Se está estudiando la dinámica del agua y la eutrofización y cómo esto afecta a la calidad del agua. Este modelo se desplegó en un entorno HPC, pero requirió un trabajo realmente ingente, o sea, muchísima colaboración con los administradores y demás para desplegar el modelo. Sin embargo, es un modelo que no es paralelizable. El calibrado sí es paralelizable, pero cuando se ejecuta el mallado no es paralelizable. Y su despliegue en una infraestructura cloud fue mucho más sencilla, porque realmente
creo que utilizando una Ubuntu, se instaló el programa automáticamente, se desplegó y se utilizó. Esto hizo que esa imagen no solamente la pudiésemos utilizar nosotros para modelar este embalse de Cuerda del Pozo, sino que la pudiésemos ofrecer a otra serie de gente, a otra serie de instituciones para realizar el mismo modelado pero en otra serie de embalses. Y por otra parte, el acceso a estos recursos cloud es mucho más accesible para la PyME. Es decir, la PyME para acceder a nuestros recursos HPC pudo hacerlo porque estaba en una colaboración con nosotros, pero dar ese acceso a los recursos HPC que tenían que pasar por un comité de la universidad y demás, y era bastante más complejo. Aparte, esta imagen no tiene por qué correr en el cloud del IFCA, la puedes coger, la podrías subir a cualquier otro cloud público y ejecutarlo allí, con lo cual por una PyME es bastante más conveniente. Otro caso de uso en el que estamos trabajando es el ofrecer R como servicio. R es un lenguaje y un entorno de programación para análisis estadístico, creo que todos lo conoceréis, y esto dentro de LiveWatch es una infraestructura europea de ciencia para investigación y biodiversidad, es decir, son biólogos los que trabajan, los usuarios de LiveWatch. R está muy ampliamente utilizado. Entonces, la idea que tenemos es ofrecer R como servicio dentro de un laboratorio, de un Virtual Research Environment para LiveWatch, en el que tenemos diferentes laboratorios virtuales, diferentes servicios que corren en una infraestructura, y uno de ellos es realmente el servicio de R, en el que los usuarios, a través de una consola, pues pueden ser capaces de escribir su código en R, acceder a los datos directamente y realizar las computaciones. Pero todavía tenemos más. También hemos soportado casos de fenomenología, en el que era un grupo muy pequeño, que no tenía acceso a recursos de computación y realizaban la computación en los PCs de los compañeros del grupo. Es decir, tenían que realizar una computación, decía, déjame el ordenador encendido esta noche, voy, pongo mi programa, pongo el programa. Eso evidentemente pues no escalaba, porque como la computación fuera más de una noche, el tío luego al día siguiente no podía ejecutar porque aquello le iba lentísimo, bueno, un desastre. Sin embargo, les preparamos una imagen con su software en el cloud, y cuando tenían que correr, lanzaban la imagen, se conectaban allí, hacían SSH, se conectaban a la máquina, lanzaban el programa, contentos y felices. Otro caso de uso que tenemos es el que os comento de WLCG, que es ver cómo explotar recursos de forma oportunística, de forma masiva, recursos cloud de forma masiva. Es un caso de uso piloto, está todavía desplegándose. Por otra parte, tenemos una secuenciación de RNA a través de un pipeline que han llamado Trufa. Esto es una serie de pasos interconectados que el paso anterior, un paso requiere input del paso anterior, bastante complejo. Y lo que estamos viendo es si esto se puede utilizar utilizando OpenShift para crear un Platform as a Service para secuenciación de RNA. Otro caso de uso similar al de fenomenología, tenemos un grupo de física, dos grupos, perdón, que con un caso similar, un proyecto les dieron dinero para comprar un software para simulación de física de fluidos, pero no les dieron dinero para el hardware. Entonces, solución, pues lo podían hacer en el portátil. Para construir el modelo inicial iba más o menos bien en su portátil, en su workstation, iban trabajando, pero en el momento en el que realmente querían realizar un mallado fino, querían realizar ya una simulación más compleja, aquello era inabarcable. Pues, por ejemplo, les estamos dando acceso a través de cloud a una máquina a una imagen que ellos son capaces de lanzar directamente con el programa para acceder allí. Esto es un modelo muy infraestructura as a service, es decir, les damos realmente la máquina, no hay ninguna plataforma, ningún software, es decir, es simplemente acceso a un ordenador potente, pero en un momento dado pueden acceder incluso a varios, ¿no? Ya para terminar, quería también enseñaros que esto no solamente se está realizando aquí en el CSIC, sino que muchas iniciativas europeas. Voy a comentar dos, básicamente porque son las dos en las que nuestro centro está involucrado. Por una parte, SEGI. EGI es una organización que está formada por 26 participantes, que hay 24 países, iniciativas nacionales, y dos centros de investigación como son el CERN en Ginebra y el EBI en Inglaterra, abierto a comunidades de investigación, las afiliaciones por países, y todos los partners tienen un interés común en desarrollar y proveer una infraestructura
y todos los servicios que están relacionados con esa infraestructura para hacer posible una ciencia abierta, es decir, que todo esto que os he estado contando, que hay gente que no tiene acceso a los recursos, no pase, sino que puedan acceder a través de EGI. Se busca la sostenibilidad, es decir, que todos los servicios centrales sean sostenibles y luego el resto de servicios de computación aportados por las diferentes iniciativas nacionales. Y la innovación que se realiza dentro de EGI, bueno, pues está basada en proyectos del Horizonte 2020, como el EGI Engage en el que estamos ahora, ARC, Índigo o demás, o del antiguo FP7. Aquí podéis ver la infraestructura global de EGI, como podéis ver es prácticamente casi todo europeo, pero no solo, hay bastantes centros en Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Australia. ¿Y qué provee EGI? Provee una infraestructura de cómputo y almacenamiento de forma distribuida y de forma federada. Tiene dos plataformas, una plataforma grid y una plataforma cloud. Aparte permite el despliegue de entornos de investigación virtual, es decir, de laboratorios virtuales. Y hoy en día hay más de 200 proyectos de investigación que están haciendo uso de esta plataforma. Como recursos, pues creo que los datos están ya un poco obsoletos porque esta slide es un poco vieja. Hay 340 centros en 54 países, más de medio millón de cores de CPU, esto está obsoleto, hay más de 800.000 cores, 290 petabytes de disco y 180 de petabytes de almacenamiento en cinta. Dentro de este contexto, EGI empezó a explorar hace años, en el año 2011, una infraestructura cloud como parte de la infraestructura, aparte de la infraestructura grid que venía operando hasta ese momento. EGI anteriormente era European Grid Initiative y ahora es Enabling Global Infrastructures porque ha pasado de operar un único grid a operar diferentes infraestructuras. Pero es una evolución lógica. Entonces, en el año 2011 se creó una task force dentro de EGI que se llamó Federated Cloud, que lo que quiso es recolectar una serie de requerimientos para hacer un diseño de la arquitectura de un cloud federado dentro de Europa para dar más recursos de computación. Entró en producción en mayo de 2014 y comenzó la operación bajo un modelo de IaaS y ahora mismo este modelo pues está evolucionando a otra serie a otro modelo más abierto donde tenemos más plataformas como servicio, un modelo de federación no tan estricto como el que se estaba utilizando anteriormente y demás. La federación es una federación híbrida y abierta, esto quiere decir que EGI anteriormente decía no, para entrar en la federación tienes que cumplir con todos estos requerimientos. Si no los cumplías, pues no podías entrar. Y ahora lo que se pretende es que esos requerimientos se han relajado un poco y tú puedas proveer diferentes niveles de abstracción, de interoperabilidad y de federación para reducir las barreras para que los usuarios puedan entrar. Quiere decir que si no puedes utilizar o no quieres utilizar un determinado estándar, por ejemplo, pues ese estándar a lo mejor no puedes no tenerlo que utilizar y ofrecer aún así tus servicios porque tienes una comunidad detrás que quiere acceder a esos servicios. Los proveedores de recursos son entes completamente autónomos, es decir, tienen total libertad de operación, pueden utilizar el software que quieran, el middleware que quieran, lo que les dé la gana, siempre y cuando que tengan en cuenta los siguientes puntos, que tienen que suscribir una serie de políticas, procedimientos y procesos comunes de gestión federada, es decir, una serie de requerimientos de seguridad, de políticas de acceso y demás. Pueden adoptar el modelo de federación que os digo siempre y cuando tienen potenciales usuarios, si no tendrían que adoptar el modelo de federación basado en estándares de EGI. Y aparte pueden escoger qué servicios de la federación utilizan, qué servicios de la federación utilizan de forma modular, es decir, utilizando y exponiendo diferentes interfaces. Esto me refiero a que los principios de federación de EGI están basados en que la API unificada está basada en un estándar que se llama OKI, para el acceso a datos, está basado en OKI, para la orquestación está basado en Tosca, para la portabilidad en OVF, autenticación y autorización basado en servidores X509, el sistema de información basado en Glue, bueno, todo esto son estándares y un centro de recursos puede utilizar uno o varios de estos estándares según los requerimientos que tenga. Sí, me quedan 3 slides.
todo esto que os he contado de Egis es muy bonito y aquí veis los resultados realmente de que Egis está utilizando para producir resultados, es decir, hay un paper que se ha publicado en Nature en enero de este año, otro en otra revista en PLOS ONE y demás, es decir, Egis está siendo utilizado, la infraestructura cloud de Egis ampliamente. Y por últimamente, otro proyecto que es bastante interesante, Indigo Data Cloud, voy a pasar un poco por encima de todo esto. Lo que trata de hacer Indigo Data Cloud es desarrollar esta plataforma, es decir, una capa de PaaS, de forma que los usuarios realmente sean capaces de utilizar todo el stack cloud, es decir, utilizar el Infrastructure as a Service que haya por aquí, infraestructuras grid, recursos locales o el recurso de almacenamiento en IaaS a través de un layer PaaS, es decir, que no les demos ya a los usuarios acceso a recursos de infraestructura, sino que sean capaces de realizar a través de esto. Y esto es un proyecto que está ahora mismo en desarrollo y eso es todo. Me he extendido un poco más, pero bueno. Muchas gracias.